Bien, lo que vamos a hacer es conocer cómo funcionan los procedimientos en App Inventor. App Inventor maneja dos tipos de procedimiento y la idea es conocer cómo se pueden utilizar los dos para obtener el mismo resultado y que luego ustedes pues decidan cuál quieren utilizar dependiendo de la situación. Lo que vamos a hacer en matemáticas es un pequeño programa muy sencillo que permita ingresar tres números y que los ordene de menor a mayor. Y para ello pues vamos a utilizar procedimientos. Entonces, algo primero que habría que mencionar sobre los procedimientos es que con ellos uno puede crear funciones o procedimientos, pues por decirlo de esa misma manera, que no se encuentran disponibles por defecto en App Inventor. Por ejemplo, si nos vamos a matemáticas, encontramos que ya hay algunos procedimientos definidos, como por ejemplo este, que es el de determinar el menor de dos valores. Entonces acá yo puedo ingresar dos valores y con él sacar el mínimo entre ellos dos o el máximo entre ellos dos. Pero por ejemplo, si yo quisiera ordenar tres números de menor a mayor, que me los coloque en orden, pues me daría cuenta que en las opciones de matemáticas no aparece un comando que me permita hacer esa ordenación, o bien con 3 o con 4 con 5 o con más números. Pero de pronto en algún programa yo puedo necesitar algo que me funcione de esa manera para hacer algún tipo de procedimiento más grande. En ese caso es cuando uno declara procedimientos para crear nuevas funciones que no tiene disponibles y que sabe que va a utilizar una gran cantidad de veces y con ello pues hace que el código sea mucho más corto. Entonces, el programa que vamos a hacer, que es el de ordenar números, pues como vemos acá no hay una opción que me permita ordenar números y la idea es crear como un nuevo comando que lo permita hacer. Entonces, si nos vamos a la pantalla de diseño, creo que necesitaríamos en un primer momento un arreglo horizontal. En ese arreglo horizontal vamos a colocar tres cajas de texto que van a ser los lugares donde yo voy a ingresar los tres números para que el programa pues me haga la comparación y la ordenación. Vamos a colocarle un ancho un poco más reducido, son números muy cortos, entonces no es necesario que las cajas sean tan anchas. Creo que el 25% está bien por acá y por acá. Perfecto. Vamos a colocar un botón que es el que me va a permitir calcular. Entonces le vamos a colocar a este botón o ordenar, más bien, porque en últimas es lo que vamos a hacer una ordenación. Y vamos a colocar otro botón que me permita borrar. Entonces, cuando yo quiera hacer una comparación y otra, pues simplemente tendré que borrar y arrancar de ceros. Vamos a renombrar los botones para que al momento de buscar en el panel de bloques el nombre del botón que nos interesa, pues lo podamos hacer de manera más sencilla acudiendo a su nombre. Entonces, puedo calcular y borrar. Bueno, este era ordenar, no hay problema. Y necesitamos un label que es el que nos va a mostrar en últimas, pues el orden. Entonces, en este label va a aparecer los números ordenados de menor a mayor o de mayor a menor, como nosotros los queramos. ¿Qué otra cosa nos puede faltar? No, creo que así está bien. Ahora, nos vamos a ir a los bloques. Eh, Todo el programa va a quedar determinado por el botón de calcular. Cuando yo le diga el botón calcular, cuando yo lo toque, lo presione, pues debe primero reconocer los valores, los números que he ingresado en cada una de las tres cajas de texto. Me los debe guardar en unas variables, llamémoslas A, B y C. Y luego me tiene que decir entre A, B y C quién es el menor, quién es el mayor y quién queda en el medio. Y finalmente me los tiene que mostrar ordenados en el label 1 que tengo acá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como ya les decía, pues aquí no hay una función que me permita ordenar tres números. Esta, por mucho, yo le puedo meter más cajas acá y me permitiría determinar el menor de un conjunto de n números. Y de pronto si utilizara su otra versión, la de max, pues podría encontrar el máximo, pero entonces el del medio me quedaría en el limbo. O sea, entre los tres números con ellas podría saber quién es el menor, quién es el mayor, pero en el medio, pues entonces esta función no me funciona. Entonces por eso es que surge la necesidad de crear un procedimiento.
Un procedimiento que me va a decir, deme 3 números y yo se los ordeno para que yo los pueda mostrar en pantalla. Pero nos damos cuenta que hay dos tipos de procedimientos. Los bloques se ve que son distintos en lo que va dentro del bloque. Miren, las fichas son distintas. Y lo que vamos a hacer es utilizar los dos para hacer el mismo problema. De manera tal que ustedes puedan reconocer cómo funciona uno, cómo funciona el otro, qué diferencias hay, pero en últimas, que vean que los dos permiten hacer el mismo procedimiento. Entonces, arranquemos con este. Este procedimiento yo le puedo colocar el nombre que yo quiera, entonces lo puedo llamar procedimiento ordenar. Y ese procedimiento tiene un engranaje que, como ya conocemos, me permite arrastrar nuevas herramientas, nuevos bloquecitos al bloque original. Cuando yo arrastro una, dos o tres cajitas, me doy cuenta que aquí aparecen unas variables que serían locales. Variables locales porque hacen parte únicamente de este procedimiento, algo así como la variable del for. Esta variable del for que normalmente utilizamos es un i que tiene sentido aquí adentro, pero que si yo la utilizo afuera, nos damos cuenta que si yo la coloco afuera me genera un error, porque es una variable de acá, no de allá, no de afuera. Algo similar pasa con esto, entonces estas son variables que tienen sentido y existen únicamente aquí adentro, pero si ya los coloco afuera, de entrada, me genera un error y es porque son variables locales. Entonces, ¿cómo funcionan esas variables locales? Fácil. Si nos vamos al ejemplo que teníamos aquí de min, ese es un procedimiento ya predeterminado en App Inventor. Uno podría leer ese procedimiento de la siguiente manera. Es un procedimiento que me pide dos variables de entrada, o sea, el procedimiento requiere de dos variables, que en este caso serían los dos números, y a cambio el procedimiento bota una variable, porque tiene solamente una salida. Eso significa que usted le tiene que dar dos números y a cambio le da uno. ¿Cuál? El menor, porque aquí dice que es el menor. Entonces, tal como está este procedimiento acá, me está diciendo que el procedimiento requiere tres números. O bueno, más que tres números, tres variables, porque uno puede generar procedimientos también con cadenas de texto, con variables boolean, incluso con arreglos. En este caso es netamente numérico, entonces me pide tres números. Y a cambio, pues él me tiene que dar algo. En este caso es como ese algo no es un número, porque no quiero un número si es el menor o el mayor, sino que quiero es que me bote como el orden. Primero va este, luego va este y en últimas va este que es el mayor. Pero entonces, cuando yo agarro y jalo estas cajitas acá, aquí ya llevaría 4, que son variables locales, esas cajitas de entrada que aparecen acá corresponden a estas variables de entrada de un procedimiento ya declarado. Entonces, como vamos a comparar solamente tres números, pues creo que hay una que me sobra. Esta última la puedo devolver y me quedan tres. Quiere decir que ese procedimiento me va a pedir tres números de entrada y a cambio me va a botar el orden. Ya miraremos cómo generamos el orden. Entonces, cuando ya tengo los tres números, que sean x1, x2 y x3, lo primero que tengo que hacer es mirar pues los posibles órdenes. Entonces existen 6 posibilidades. Sabiendo que son tres números, se pueden ordenar de 6 maneras distintas. Entonces, voy a evaluar los 6 casos utilizando simplemente condicionales. De pronto se podría hacer de una manera un poco más corta y más sencilla, pero ahorita no me interesa mirar qué tan corto puede ser lo de adentro, sino me interesa ver cómo funciona un bloque de procedimientos al declararlo, al construirlo y al utilizarlo y ver cuáles pueden ser las diferencias entre ellos. Ah, miren, acaba de aparecer algo. Si recuerdan, al inicio solo aparecían dos bloques, los dos tipos de procedimientos, pero ahora aparece un tercero. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando uno declara un procedimiento, ese procedimiento automáticamente se convierte en una herramienta de App Inventor. Entonces aquí ya aparece como un procedimiento que yo puedo llamar cuantas veces quiera. Y si nos damos cuenta, miren acá lo que yo les decía. Aquí me dice que me pide dos valores de entrada porque estoy comparando el menor entre dos números, pero si jalara un tercero, me pediría el menor entre tres números. Y aquí, ¿qué es lo que hace? Estas entradas son las mismas de acá. Me está diciendo que este procedimiento depende de tres números, x, x2 y x3, que son las mismas cajas naranjas de acá. Pero a diferencia de este procedimiento que ya está predefinido, que es el del mínimo, miren que la forma en que conecta es distinta. ¿Qué significa eso? Que al momento de utilizar a este señor, yo podría decir simplemente que en una variable x guarde al menor. Entonces ya estoy guardando en una variable
al menor de ellos tres. Pero este procedimiento que se llama ordenar no conectaría, pues porque no tiene la fichita que permite acoplar acá. Quiere decir que tenemos que al final de declarar el procedimiento mirar la forma de guardar, pero eso será más adelante. Por ahora, miremos cómo podemos hacer el procedimiento. Les decía que vamos a utilizar 6 condicionales básicamente pues por las 6 posibilidades que se pueden dar. Y para hacer la comparación pues simplemente voy a suponer que uno de esos casos es que x sea mayor a x2 o mayor o igual y que x2 sea mayor a x3. En pocas palabras, el primer caso que voy a considerar va a ser x mayor o igual a x2 y al mismo tiempo voy a duplicar esto por acá, x2 mayor a x3. Este condicional está suponiendo, o sea, más bien, este condicional parte del hecho de que de los tres números, x es el mayor, x2 es el que está en el medio y x3 es el menor de los tres. Si eso ocurre, entonces, ¿qué es lo que debe pasar? Pues que ese es el orden que se debe tener en cuenta. Quiere decir que yo podría declarar tres variables, voy a declararlas por acá. A la primera la voy a llamar min, la variable mínimo. Es una variable numérica y voy a llamar otras dos, pero les voy a cambiar el nombre por met de la del medio y a este le voy a poner max, es el máximo de los tres valores. Y lo que voy a hacer es que en min voy a guardar, si esto ocurre quiere decir que x3 es el mínimo, entonces en min voy a guardar a x3. Y algo similar voy a hacer con las otras dos. Entonces en met tendrá que ir x2 y en max tendrá que ir x. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo ingrese los tres números, si esta doble relación de orden se cumple, quiere decir que ya conocemos quién es el máximo, quién es el del medio y quién es el mínimo. Pero como les decía, este es uno de los 6 posibles casos, porque el otro caso puede ser que ahora no sea x el mayor, sino que sea x el menor de todos. O sea, esto podría pasar, que x3 de menor pase a ser el mayor, x2 siga en el medio, pero que x de mayor pase a ser el menor. Y en ese caso, x3 sería ahora el máximo, x2 sigue siendo el del medio, pero x ahora pasa a ser el mínimo. Y en estos dos casos, he considerado el orden x, x2, x3, independientemente de cuál sea el mayor. Nos faltan considerar otras posibilidades. Por ejemplo, que ya no sea x2 el que está en la parte central, sino que sea x el que está ahí. Y si x es el que está ahí, pues entonces digamos que sea x2 este. En pocas palabras, x3 es el más grande, x va en el medio y x2 es el último. Quiere decir que x3 sigue siendo el mayor, en el medio ahora va a estar x y el menor de todos va a ser x2. Y ahora vamos pues con el cuarto caso, que es donde x3 ahora es el menor, pero en el centro encontramos a x y siendo el mayor de todos a x2. He cambiado la relación de orden, ¿no? x3 pasa de ser el más grande al más pequeño, x sigue en la mitad y x2 pasa a ser el más grande. En ese caso el máximo sería x2, el del medio sería x y el más pequeño de todos sería x3. Llevo 4. Me falta por considerar el caso donde x2 en el medio, x en el medio, ahora donde sea x3 el que esté en el medio. Entonces vamos a poner aquí a x3, vamos a poner aquí a x3, vamos a poner por aquí a x. O sea, x es el mayor, x3 está en segundo lugar y x2 es el menor. Es diferente a este que tenía con x el más grande porque acá era x2 el segundo, mientras que aquí es x3 el segundo. Vamos a hacer algo, vamos a reducir, vamos a colapsar estos bloques. A ver, para que nos ahorren un poco de espacio, vamos a colapsar estos 4, que ya los hemos declarado, ya sabemos cómo funcionan. Ahora estamos acá. Entonces, x es el más grande, x3 va segundo y de últimas x2. Entonces, x es el más grande, x3 va en segundo lugar y x2 es el menor. Y nos faltaría considerar el caso donde ahora es x2 el mayor, x3 está en el medio
y pasa X a ser el más pequeñito de todos. Y en ese caso, pues entonces X estaría acá en min, X3 sigue en men, y en max pasa a estar X2. Vamos a colapsar todos estos bloques, ya los colapsamos. Este procedimiento entonces ya quedó, porque estoy considerando los 6 posibles casos. Bueno, ahora, si ingreso números iguales, 0, 0 y 0, pues creo que cualquiera de los tres va a funcionar, por lo que no he colocado una relación mayor que estrictamente, sino mayor o igual. Entonces en ese caso el mínimo, el del medio y el máximo podrá ser cualquiera de los tres y saldrá así, que el mínimo es 0, el máximo es 0 y el del medio es 0. Pero pues no me interesa entrar en ese detalle ahorita de que si son iguales, escriba los tres números son iguales, porque me interesa solamente utilizar un pequeño ejemplo para ver cómo funcionan los procedimientos. Entonces, ya aquí he declarado mi procedimiento, aquí lo dejo en un lugar, por allá en una esquina. Y cuando yo presiono el botón de calcular, lo primero que tiene que hacer es mirar cuál es el menor, cuál está en el medio, cuál es el mayor. Y para eso pues voy a llamar el procedimiento, ordenar, porque así lo llamé. Y me pide tres valores de entrada. ¿Quiénes son esos tres valores de entrada? Pues yo conozco que uno de esos tres números va a estar en la caja de texto 1, porque ahí es donde lo estoy escribiendo, ¿no? Lo estoy escribiendo acá, aquí escribo 8, aquí escribo 20, aquí escribo 30, entonces en textbox1.text, textboxdocs.text y textbox3.text van a aparecer los valores. Entonces me voy a los bloques, aquí va a aparecer un número, aquí va a aparecer el siguiente y aquí va a aparecer el siguiente. Podría declarar tres variables A, B y C y decir que en A guarde el textbox1.text, en B guarde el de textbox2 y en C guarde el de textbox3, pero creo que no hay mayor diferencia, entonces con que lo deje así está bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En este label de abajo del botón calcular debería escribirse el orden, es decir, el menor es este, el del medio es este y el más grande es este. Pero si nos damos cuenta, a diferencia del min, el min ya me conectaba con esta ficha de acá. Entonces, si yo hubiera querido encontrar el menor de tres números, hubiera sido suficiente con que yo conectara min, ya que escribiera estos tres bloques de acá, los pasara acá. Entonces me diría, en el label 1, escriba el menor de los tres números, pero si nos damos cuenta, este procedimiento no permite conectar así. O sea, sería genial que el procedimiento funcionara algo así, o sea, que yo lo pudiera conectar acá y que enganchara y que entonces el procedimiento ordenar me mete estos tres, aquí ya sabe cómo los ordena y que simplemente me muestre el menor, el mayor y el otro, pero así no está funcionando. ¿Cómo hacemos? Fácil. El procedimiento me está diciendo en cualquiera de los 6 casos que en min está el menor de los tres, que en met está el del medio y en max está el mayor. Entonces lo que tengo que hacer es simplemente escribir las tres variables y para hacer eso voy a valerme del join y con el join voy a jalar unas cajas adicionales de más, voy a colocar 5 en total y voy a colocar en esta segunda un slash y ese slash lo voy a replicar acá y en estos otros tres espacios simplemente voy a colocar min, voy a colocar met y voy a colocar max. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que he hecho? En ese procedimiento, independientemente de los 6 casos, la variable min, met y max adquieren un valor. ¿Cuál? Pues dependiendo de la relación de orden que se dé, más siempre va a coger el mayor de los tres, met el del medio y min el menor, independientemente del caso, siempre van a tener cada una esos valores. Pero el procedimiento por sí mismo no lo imprime. Bueno, a menos de que yo lo hubiera colocado acá que imprimiera. Entonces, yo después de que llamo el procedimiento, internamente en este bloque morado, min, met y max adquieren un valor. Pero ese valor está interno en la máquina, en el programa. Tengo que hacerlo explícito al usuario para mostrárselo y decirle, él es el mayor, él es el menor y él está en el medio. ¿Y cómo hago eso? Pues diciéndole en el label, concatene todo ese texto en min, met y max y preséntemelos bajo ese formato, separados por un slash. Entonces vamos a ver cómo nos va quedando. Entonces ya tenemos BlueStacks.
Ya lo tengo conectado. Aquí ya está conectado el emulador a este programa que llevo hasta acá. Ya me aparecen los tres cuadros de textos, el botón ordenar, orden y borrar. Ah, no he programado borrar. Vamos a programar borrar antes de hacer la primera ejecución. Vamos a decirle a borrar que me actualice las variables. Creo que una cosa que tengo que hacer es... No, creo que no es necesario, porque aquí automáticamente se borran. Creo que no va a ser necesario hacer algo por ahora. Podemos ya hacer la prueba. A ver, vamos a ver cómo nos funciona. Entonces, aquí vamos a colocar el 23, vamos a colocar aquí un negativo, el menos 12 y vamos a colocar aquí el 8. Debe aparecer primero él, luego él y de últimas el 23 cuando le dé ordenar. Ordenar, efectivamente el menor es 12, el siguiente es 8, el tercero es 23. Claro, pues él ha reconocido para esos tres valores alguna de las 6 condicionales y entonces simplemente lo que hace es reconoce esa condicional, se mete en lo que está dentro de esa condicional y asigna a Max este a Met y este a Min y los imprime. Vamos a hacerlo con otro. No le digo borrar porque no lo he programado. Entonces vamos a decirle ahora con 2. Vamos a decirle con... Pongamos uno grande, 120. Y pongamos por acá menos 4. Vamos a ver cómo nos queda. Aquí está. Menos 4, el menor. 2 el que le sigue y 120 el más grande. Y ahí estoy utilizando el procedimiento. Entonces hasta ahí va bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Creo que este botón no lo voy a necesitar, el de borrar. Ahorita vemos, esto sí me sobra, esto me sobra, este de acá ya lo usé, entonces me sobra, este for me sobra, ahí está. Vamos a hacer lo siguiente ahora. Para ver el potencial de los procedimientos, voy a generar otro arreglo horizontal. Voy a colocar otros 3 cuadros de texto, uno por acá, otro por acá, que donde no era, y este tercero por acá. Bueno, no me interesa, me interesa que queden los 3 en línea para ahorrar espacio. Vamos a ponerle a este otra vez el 25%, vamos a decirle a este también que se lleve el 25%, y a este último también que se lleve el 25%. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer el mismo ejercicio con otra tríada de números. Entonces voy a generar otro botón que este se llame calcular 2 y otro label para que me muestre la respuesta. Y a este label le voy a poner orden 2. Listos. Nos vamos a bloques y ahora va a ser este. ¿Dónde está mi botón? Aquí está. El otro botón era este, bajo los 3 nuevos cuadros de texto. A ese botón le voy a decir lo mismo pero con los 3 nuevos números. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando uno trabaja con procedimientos, un potencial del procedimiento es declarar nuevas funciones cuando esas funciones no existen. Por ejemplo, el de ordenar. Esa función no existe. Acá ya habíamos visto. Si existiera, pues simplemente la llamaba y la usaba. Pero no existe. Por eso, esa es una ventaja de los procedimientos, crear nuevas funciones. Pero hay otra ventaja de los procedimientos y es que al crear esas funciones, pues yo puedo matarme declarándola acá, independientemente de lo largo que sea, y ya en adelante solamente la tengo que usar, sin tener que volverla a declarar. Entonces, cuando yo quiera hacer la comparación con los 3 nuevos valores, simplemente llamo el procedimiento, me pide otra vez las variables de entrada, pero esas variables de entrada ya no van a ser texto 1, texto 2 y texto 3, creo que me queda más fácil hacer esto, sino que esas nuevas variables de entrada van a ser texto 4, texto 5, texto 6. Y ahora debo mostrar la respuesta, entonces voy a copiar este label que ya lo hice, pero ahora no va a ser en label 1, sino en label 2. ¿Y van a ser las mismas variables min, met y max? Sí, no interesa. No interesa porque cuando ocurra este procedimiento va a actualizar mit, met y max de una manera con los valores de estos tres y cuando llame este los va a actualizar y los va a colocar ahora estos valores. Entonces voy a borrar esto y me voy a ir a mi emulador y vamos a ver. Entonces aquí están. Ah, me quedan ocultos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a
colocar la función scrollable para que me permita ver lo que está por allá abajo y no me quede tapado por la pantalla oculto. Aquí está, ya aquí puedo bajar, ahora sí. Entonces vamos, ya este lo habíamos probado, ¿no? Pero igual metámosle un 3, metámosle un -4 y metámosle un 0. Ordénelos y ahí está el orden. Perfecto, de menor a mayor. Ahora voy a meter otros acá, voy a meter el 12, voy a meter el 34 y voy a... Ah, bueno, no importa. Voy a meter acá el -45, voy a meter aquí el -456. Ese está bien. Le doy a calcular y aquí abajo me los ordena, perfecto. Pero entonces esa es la otra ventaja de los procedimientos. Que si digamos yo no hubiera declarado el procedimiento, pues tendría que estos 6 bloquecitos de acá, estos 6, arrastrarlos y ponerlos acá, en lugar, uy, no quiere conectar, ahí, en lugar del bloque morado. O sea, si yo no hubiera declarado el procedimiento, el programa quedaría algo así, ¿cierto? Entonces cuando presione calcular, considere las 6 posibilidades y dependiendo de las 6, active la asignación dependiendo y luego publíquela. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si no hubiera declarado el procedimiento, esos 6 bloques también me tocaría ponerlos acá. Y si yo hiciera la comparación para 3 valores nuevos y lo hiciera 4 veces, pues tendría que copiar esos 6 bloques de condicional acá, por acá, por acá, por acá y en donde yo necesitara. Entonces aquí surge una ventaja de los procedimientos y es precisamente tener que hacer el código una única vez y en adelante solamente tener que utilizar el procedimiento. Pues bueno, alguien puede decir, pues eso no es dificultad, yo simplemente le doy copiar y dándole copiar y pegar, pues los voy pegando, entonces no me preocupo de si el código es largo, lo hago una vez y simplemente lo copio cuantas veces quiera. Pero hay un problema grande y es que, ¿qué tal? Este no fue el caso, pero ¿qué tal que aquí me hubiera quedado algo mal? Me quedó mal un mayor que, un menor que, me quedó mal alguna asignación, lo que sea. O simplemente la quiero modificar porque ahora quiero sacar aparte el caso de cuando son iguales y que me diga si son iguales, entonces diga otra cosa distinta, que no hay un mayor ni un menor ni un en el medio, sino que todos son iguales. En ese caso, pues si yo hubiera copiado 6 veces ese bloque, o tanto, en este caso 2 veces por los 2 botones, pues me tocaría modificar acá, luego irme acá y modificar, y si lo tengo 2 veces más, vayas a cada una y modifiquen cada una. Es decir, la segunda ventaja de los procedimientos es que al declarar un procedimiento, cuando yo corrija el código acá, automáticamente se corrige en todos los lugares donde yo llame a ese procedimiento. Y entonces esas son las dos ventajas, básicamente. La primera, crear nuevas funciones que no existen. Y la segunda, que pues una vez las cree, yo puedo modificar desde el lugar original donde declaro el procedimiento y automáticamente en todos los lugares donde yo lo llame se modifica. Mientras que si no utilizo procedimiento, me toca irme uno por uno corrigiendo y eso me quita tiempo. Y más que tiempo, el problema es que yo no sepa si el código va bien o mal y me toque hacer 5 correcciones, pues me toca 5 veces irme por todos los lugares corrigiendo el código y eso sí es demandante y engorroso. Entonces, así como está, ya vimos que funciona, ¿no? Entonces ya vimos que ordene los mismos números, ordene los mismos números, funciona. Así funcionaría este primer procedimiento. Pero nos falta mirar cómo funciona el siguiente. Este de acá, entonces voy a correr este botoncito por acá, voy a correr este otro por acá. Este creo que no lo voy a usar, entonces lo voy a borrar. Vamos a abrir espacio. Estos corrámoslos. Eso, así está bien. Este, bueno, ¿qué es lo que pasa con este procedimiento? También le puedo cambiar su nombre, entonces lo vamos a llamar ordenar 2 y lo voy a poner por acá. Pero miren que la forma de lo que va adentro es distinta. Y es que si uno separa en cada uno, la descripción dice cuál es la diferencia. Este primero dice que es un procedimiento que no retorna un valor. ¿Qué significa que no retorne un valor? Volvamos al ejemplo inicial, al del min, este procedimiento de acá, este. Miren que este procedimiento llamado menor de dos números le pide a usted dos valores, pero a cambio le bota uno. Quiere decir que él sí retorna un valor de salida. Y ese valor es el menor.
Mientras que este procedimiento, como está declarado, dice que no retorna y por eso es que la ficha morada no conecta, o más bien no se puede ver cómo se puede conectar y toca aparte decir que el valor, resultado, respuesta que está aquí lo haga explícito, lo haga público acá, con este procedimiento, con este bloque. Mientras que este morado dice un procedimiento que retorna un valor resultante. Quiere decir que la diferencia entre ellos dos es que ambos pueden hacer el mismo procedimiento, pero la respuesta que se dé en ese procedimiento queda interna y toca hacerla pública de una manera aparte, mientras que este procedimiento ya de entrada lo bota. O sea, ese procedimiento min se parece más a lo que podría ser él que lo que podría ser él, porque este sí bota una respuesta y es la que dice acá result. Esta es la respuesta. Entonces, ¿cómo lo llenamos? Fácil. Este funciona muy de la mano con este bloque, este que está acá. Este bloque que está en control, vuelvo y miro aquí, lo que hace es lo siguiente. Corre todas las cosas que estén declaradas en el do, o sea, acá. Todo lo que yo le coloque acá lo hace. Pero al final, al final, el resultado que dé lo bota acá. Entonces, vamos a hacerlo en la práctica para que vean cómo funciona. Como las acciones que él tiene que hacer son las mismas de él, porque quiero que los dos procedimientos me sirvan para ordenar, entonces simplemente voy a hacer lo siguiente. Voy a coger lo voy a duplicar. No me deja duplicarlo bien. Vamos a borrarlo. Vamos a hacer esto. Vamos a coger uno por uno, lo vamos a traer acá. Aquí va uno. Aquí está el siguiente. Aquí está el tercero. Lo que estoy haciendo es copiar todas las acciones que tiene un procedimiento en el otro procedimiento. De manera tal, a ver si están todas, X con X da las dos primeras, X2 con X las siguientes y X2 con X3. Ahí están las 6. Entonces, miren que esto de acá es exactamente lo mismo de acá. Es decir, este procedimiento va a ser lo mismo de arriba y la diferencia va a ser que al final me va a botar una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Entonces, la respuesta va a ser, es decir, voy a copiar esto que está acá y voy a hacer lo siguiente. A ver, vamos en orden. Vamos a declarar una nueva variable que se llame orden, ordenados, mejor. Esa variable no va a ser numérica porque lo que voy a hacer es presentar ordenadamente los números de cuál es el menor a cuál es el mayor. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Después de que haya hecho las comparaciones en una de estas 6 posibilidades, la respuesta la va a guardar en ordenados. Y en ordenados esa respuesta pues va a ser declarada de la misma manera que acá. Es decir, en ordenados va a guardar min, med y max de manera concatenada. Entonces aquí está. Y en result vamos a colocar nada más este que está acá. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque, a ver, una cosa es lo que hace y otra cosa lo que el procedimiento vota. Entonces yo podría aquí en resultado colocar max, o podría colocar met, o podría colocar min. Pero entonces, ¿qué es lo que yo quiero con esto? Que cuando haga todo este procedimiento me permita encontrar el orden de quién está primero, quién va segunda y quién va tercera. Ese es el fin del procedimiento. Y como ese es el fin del procedimiento, entonces en ordenados he guardado el orden. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de todo el procedimiento? ¿El menor? No, a mí no me interesa que el procedimiento me diga cuál es el menor, porque para eso ya tengo este. Miren, este bloque que está acá sería exactamente este. Cuando encuentre el menor, bote, resultado, el menor. Pues esto ya lo hace. ¿Yo qué es lo que quiero? Que me diga el orden, o sea, que ya me haya escrito el orden y que me bote eso como una cadena de texto. Pues, chao. Así quedaría declarado el bloque de este procedimiento. ¿Y cómo lo utilizaría? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocar acá otro label y voy a colocar acá otro botón
Y creo que vamos a darle un poco de orden a esto. Vamos a colocar un arreglo de tabla. Voy a poner aquí ordenar. Voy a poner aquí este otro botón. Este orden lo voy a poner acá. Creo que quedaría mejor si lo hago de la siguiente manera. A ver, orden acá y este label acá. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a cambiarle el nombre acá, voy a ponerle orden 2. Ya. Cuando presione este botón va a correr un procedimiento, cuando presione este botón va a correr el otro procedimiento. Al final, ¿qué es lo que debe ocurrir? Pues que los dos resultados deben ser los mismos porque estoy queriendo mostrar cómo con dos procedimientos distintos se puede obtener el mismo resultado, aunque la estructura del bloque cambie. Entonces a este le voy a poner ordenar 2. Ordenar y ordenar 2, orden y orden 2. Entonces, ese nuevo botón, que era ese es el que estaba ahí, el nuevo que llamé, a ese botón le voy a meter, o sea, así como en calcular metí esto, utilizando un procedimiento, ahora en este botón voy a utilizar el segundo procedimiento. Entonces, me voy a procedimientos y miren que también me aparece mi nuevo procedimiento, ordenar 2, aquí está. Y miren que la estructura es distinta al de arriba, por el tipo de bloque cambia. Entonces, miren, es diferente a este otro, pues, por completo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer simplemente? Yo llamé un label, ya se me olvidó cuál es, este label que se llama label 3. Y el label 3, voy a buscar acá label 3, voy a decirle que me cambie su propiedad de texto a ordenar. Pero hay un problema, me acabo de dar cuenta que hay un problema. Este procedimiento me pide 3 valores de entrada y él no me pide valores de entrada. Quiere decir que cuando él haga la comparación me va a decir ¿y con quién la hago si no conozco los números? Recordemos que, miren, aquí aparece el error, x, x2, x3, x2, tal, ellas son variables propias de él, no de él, por eso no la reconoce. Entonces ahí lo que podemos hacer es simplemente lo mismo que hicimos con el otro. Es decir, voy a declarar el procedimiento y también le voy a poner 3 variables de entrada. Entonces aquí está una, aquí está la 2 y aquí está la 3. Ya le coloca nombres x, x4 y x5. Eso significa que en los 6 bloques voy a tener que cambiar a x, a x4 y a x5. Entonces x, vamos a poner a x2 por x4 y a x3 por x5. x2 va a ser siempre x4 y x3 va a ser siempre x5. x3 es x5 y x2 va a ser x4. Aquí está. Vamos a colapsar este bloque y vamos a mirar el siguiente. Entonces x2 va a ser x4, x2. Miren, aquí les puedo explicar lo que les decía de las variables locales. Miren que acá, dentro de este bloque morado, no aparecen ni x2 ni x3. Miren, no aparecen. ¿Por qué? Porque son variables locales que pertenecen solo al bloque de arriba y abajo en otro bloque no las puedo llamar, por eso aquí no aparecen, por eso me genera un error. ¿Cuál es el error? Que dice que este ítem no existe, o sea, no lo puedo utilizar. Entonces acá tendría que decir x4 y así me aparece bien y x5 porque esas sí son variables del sistema. Pero ¿por qué max, med y min no me les bota error cuando no las he declarado acá? Porque son variables globales. Son variables que se pueden meter en cualquier procedimiento y no va a haber ningún problema. Entonces, x3, decíamos es x5 y x2 va a ser x4 y aquí ya está el segundo, colapsar. Hagámoslo rápidamente con el tercero, entonces x3 es x5, x2 es x4, x2 es x4, x3 es x5. Y colapsar, vámonos con este, expandir, x2 es x4, x3 es x5, x3 es x5 y x2 es x4. Colapsar, ya me quedan dos. Imagínense, mientras voy haciendo esto, que yo hubiera copiado 6 veces el código, esto es x5, y que este error lo hubiera detallado solo hasta el final. Quiere decir que en los 6 lugares donde hubiera
copiado el código, bueno, donde lo hubiera copiado, 6, 7, 8, las veces que lo hubiera copiado, no tendría que irme uno por uno en los 6 haciendo el ejercicio, sino que tendría que hacerlo en absolutamente todos. Entonces, esa es una de las ventajas. Cuando trabajo procedimiento, pues simplemente modifico acá y automáticamente en todos los lugares se me va a actualizar. Entonces, x4554, ahí está. Colapsar y me queda el último por acá. Expandir, x2 va a ser x4, x3 va a ser x5, x3 va a ser x5, x2 va a ser x4, x3 va a ser x5. Aquí está. Colapsamos el último. De pronto hay algún. Vamos a ver si me quedaron bien. Bueno. Y ya no me genera error. Aquí ya me aparecen las tres variables de entrada. ¿Y cuáles van a ser las tres variables de entrada? Pues van a ser las mismas, ¿no? Porque recordemos que van a ser textbox 1, 2 y 3. Porque quiero con estos tres números mirar con los dos tipos de procedimiento que el orden dé igual. Esa es la meta. Entonces me meto por acá a ver en los bloques. Y voy a decir simplemente que sean textbox 1. El orden en que coloque estos cuadros de texto no interesan. O sea, si quiero poner, bueno, de hecho no es textbox 1, así textbox 1, si quiero poner aquí el 3 y si quiero poner aquí el 2, no interesa. O sea, no interesa que sea 1, 2, 3 o 1, 3, 1 el orden en que los meta. Ya. Pero me falta algo. Ah, bueno, en teoría me podría faltar algo, y es que miren que aquí habían dos bloques, uno para ordenar y otro para mostrar, pero miren la diferencia. Aquí yo estoy diciendo en la etiqueta, muéstrame la ordenación de estos tres. Vamos a ver si nos funciona. Entonces aquí están, orden y orden 2. Voy a meter los mismos tres, los números, voy a meter un 4, voy a meter un menos 56, voy a meter un 12. En ordenar, está bien. Cuando presiono ordenar 2 me tiene que dar lo mismo, aun cuando lo he hecho con procedimientos distintos. Esa es la meta. Ordenar 2 está ahí, el mismo. ¿Qué significa? Que entonces voy a hacer lo siguiente. Miren, este de acá lo voy a colapsar. Lo voy a dejar por aquí en una esquina. Voy a colocar enfrentados el procedimiento con la forma de utilizarlo. Así como está. Creo que acá. Entonces, aquí están los dos tipos de procedimiento y aquí están las dos formas en que se usan, se llaman, que se involucran. Se ve que acá, como este no me bota una respuesta, sino que la respuesta queda implícita en el bloque, toca hacerla explícita con esta instrucción. Mientras que acá la respuesta ya queda explícita, porque yo miren que lo que aquí hago afuera del bloque, aquí lo hago adentro del bloque. Y entonces simplemente le digo que la respuesta de todo este procedimiento va a ser esta variable. Y acá lo que hace es eso. Pero entonces, ¿por qué no conecto esto directamente acá? Hagamos el ejercicio. ¿Por qué no simplemente la conecto? Si sé que la respuesta va a estar en esta variable, ¿por qué no le digo que me muestre esa variable? Ah, pues porque nunca estaría llamando el procedimiento. O sea, en label 3 guardé esto, pero eso depende de que este procedimiento grande se llame para que ella se actualice. Y si no lo llamo, pues entonces el procedimiento nunca va a funcionar. Es más, hagamos el ejercicio. Démosle ordenar otra vez. Bueno, parece que no hay diferencia, entonces vamos a hacer lo siguiente, voy a ponerle un 125. Vamos a ordenar nuevamente, Miren, no cambia, se mantiene igual. ¿Por qué? Porque cuando le presioné el botón solamente le dije muéstrame la variable, pero nunca llamé al procedimiento para que hiciera nuevamente la ordenación. Entonces, aunque aquí salga una variable, esa variable no es la que va aquí conectada, sino que es esa variable donde el procedimiento guarda la respuesta que a través de este llamado me va a colocar acá. Esas son las dos formas de utilizar, bueno, las dos no, esas son las formas de utilizar estos dos tipos de procedimiento. Miren, en el mismo problema utilicé los dos, mostrando similitudes, cosas iguales, y mostrando también cosas distintas entre los dos, pero que en últimas sirven para resolver el mismo problema. Entonces ya siéntanse ustedes en libertad
de utilizar el que quieran dependiendo pues de lo que quieran hacer. Ahora, este funciona igual, o sea, vamos a hacer lo siguiente. Yo creé un segundo botón por allá abajo al inicio pues para ver cómo se llamaba el procedimiento. Entonces, este de acá. Entonces voy a hacer lo siguiente. ¿Se acuerdan cuando llamé de nuevo por segunda ocasión el mismo procedimiento para no tener que repetir todo el código? Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a colapsar, vamos a dejar esto por acá metido. Este procedimiento también lo vamos a colapsar, lo vamos a dejar por acá metido. Y lo que vamos a hacer acá por último, ya para terminar, es carga. ¿Qué vamos a hacer? A llamar por segunda vez el procedimiento. Entonces vamos a ponerle calcular 3 y que me muestren otro label, el orden 3. Orden 3, ahí está. Entonces, cuando presione calcular 3, que debe ser el botón, el último botón, este botón 3, cuando presione el botón 3, vuelva a llamar el otro procedimiento, este, y que me lo muestre en el último label, que era el label 4, el último label que llamé. Entonces, label.text, le coloco esto y le coloco ahora, podemos hacerlo más sencillo. Voy a hacer lo siguiente, miren, control C, control V, copio acá, pero como estoy haciéndolo con la segunda tríada de números, voy a hacer entonces 4, 5 y 6. Esto como para ver que el procedimiento se puede llamar tantas veces como quiera, ¿no? Igual que lo hicimos con el primero. O sea, es una función que después de creada la puedo utilizar cuantas veces quiera. Entonces me voy a diseñador, no, a diseñador no, creo que la embarré, era emulador. Y voy a meter ahora aquí 4, menos 123, menos 125. Bueno, calcular. Aquí está el primer procedimiento los ordena y el segundo procedimiento los ordena y pues da lo mismo. Y acá, si yo coloco 2, coloco 1, coloco 45, ordene y ordena. Entonces, en pocas palabras, he creado un procedimiento y lo he llamado en dos lugares distintos. Creo que me sirve estar acá en diseñador. He creado un procedimiento y lo he utilizado acá y luego lo he utilizado acá. Luego he creado un segundo tipo de procedimiento y también lo he llamado dos veces. Pero en última, lo que he hecho es mostrar cómo los dos tipos de procedimientos que ofrece App Inventor, los dos tipos, estos dos, se pueden utilizar para el mismo problema, teniendo en cuenta que hay unas diferencias al momento de usarlos, al momento de declararlos, al momento de llamarlos, pero que hay similitudes también. Es decir, que tienen las dos funciones de los procedimientos, que son definir nuevas funciones que no existen en App Inventor, primera, y segunda, de utilizarlas tantas veces como yo quiera, y que de esa manera, si tengo que copiar un código muchas veces, es mucho mejor usar un procedimiento, cosa que si me toca corregirlo, solo lo corrijo en el lugar donde lo declaré y automáticamente en todos los otros lados se actualiza sin tener que ir actualizándolo uno por uno, que quitaría mucho tiempo y sería muy aburrido. Y eso que los procedimientos de acá son muy cortos, piensen en procedimientos más largos, entonces sería mucho más complicado hacer esa actualización y uno termina renunciando al problema. Creo que eso es todo ya, entonces no es más, eso era lo que tenía que ver con procedimientos, tipos de procedimiento. Eso que aparece acá en adelante, pues lo llamaremos variables de entrada. Esas son las variables de entrada de un procedimiento y algunos tienen variables de salida. Entonces la variable de salida pues es la respuesta. Listos, creo que no es más.